¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Josías Ríos. Actualmente pertenezco a la Iglesia Cristo de la Respuesta. Estamos sirviendo en conjunto con mi papá, el hermano José Antonio Ríos y la hermana Florentina Trejo. Traigo un tema hoy en esta tarde muy bonito, la Santa Cena del Señor. En la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 20, nos expresa el texto base para este tema. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 26, que dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Si nos puedes ayudar desde casa, toma tu Biblia, acompáñanos en la lectura y dice de la siguiente manera. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor, yo creo que muchos de nosotros la tenemos bien ubicada y sabemos porque en algunos casos, yo creo que no sea tu caso, pero en algunos casos muchos de los hermanos de las congregaciones, cuando se dice Santa Cena del Señor, algunos dejan de asistir a la iglesia, otros asisten muy contentos por lo que se va a presentar dentro del servicio, pero en algunos casos no. Y sabes, la Escritura mencionaba en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cómo el apóstol Pablo le llama a la iglesia a los Corintios y les llama la atención porque ellos estaban haciendo la Santa Cena de una forma incorrecta. Bueno, el deseo de mi corazón es que a través de esta enseñanza tú puedas entender lo que es en realidad la Santa Cena, el deseo del Señor al compartirnos esta oportunidad. Y bueno, que seas bendecido, que seas prosperado en sabiduría y que el Señor bendiga tu corazón. La Santa Cena del Señor es un recurso perfecto para mantenernos ubicados en el aprendizaje de la salvación por gracia y no por las obras. Dios, en este periodo, en este proceso o en este tiempo, cuando se presenta la oportunidad de que nosotros como el cuerpo de Cristo llevemos en nuestras iglesias la Santa Cena, es con la finalidad de recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, lo que Él hizo y que lo recibimos por gracia. No lo merecíamos y sin embargo el Señor nos hizo merecedores de ello. El Señor Jesús le instituyó en una celebración a través de lo que antes para el pueblo de Israel era conocido como la Pascua. El pueblo de Israel llevaba la Pascua en conmemoración a la liberación que el Señor había tenido con ellos durante los más de 300 años que estuvieron cautivos en Egipto. Bueno, el pueblo de Israel mantenía lo que era la Pascua y la celebraban con carne de cordero, con hierbas amargas y otros utensilios que ellos manejaban dentro de lo que era conocido como la fiesta de la Pascua. Y ellos celebraban la liberación, la libertad. Pero cuando el Señor viene y entrega su vida en la cruz, para nosotros recibimos el regalo por gracia y se instituye para nosotros la Santa Cena del Señor, con la finalidad de que el creyente no tuviera esto como un acto litúrgico o que lo hiciera como un acto religioso, sino con la finalidad de convivir con los hermanos en la fe, de recordar lo que significaba el sacrificio de la cruz, pero sobre todo de que pudiéramos valorar lo que significa la Santa Cena del Señor. Hay varios nombres que dentro del periodo o dentro de este tema se incluyen y estos son los siguientes. Los nombres bíblicos que se le atribuyen a la Cena del Señor es la Santa Cena del Señor, el partimiento del pan, la comunión y la Eucaristía. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos de una forma muy sencilla para que tú lo puedas entender. El primero de ellos es la Santa Cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 dice lo siguiente: cuando pues os reunamos vosotros, esto no es comer la Santa Cena del Señor. Cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la Santa Cena del Señor. Ahí les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: ustedes se están reuniendo, pero se reúnen fuera del tiempo, no lo hacen con los lineamientos como debe de ser, y su corazón no está conforme al corazón de Jehová. Lo están haciendo de una forma incorrecta. Reunirse y comer el pan de la forma en la que ustedes lo están haciendo no es la Santa Cena del Señor. Ahora, ¿cuál es el modelo o cómo es la forma en la que esto se expresa? Bueno, en este pasaje Pablo exhorta a los creyentes de Corinto que ya forman parte de la celebración. Al formar parte de esta celebración, reflejaban que no habían comprendido cómo practicar la Santa Cena del Señor. Esto era lo que estaban reflejando ellos. No habían entendido, pero ahora, no es una cena o una comida en el sentido material, sino es en el marco espiritual en donde debe de ser llevado a cabo este acto solemne de la Santa Cena del Señor, en el sentido espiritual, ya que únicamente se ordena con dos elementos, el pan y el vino.
La iglesia de Corinto lo festejaba prácticamente o lo hacía de una forma desordenada, por eso es que Pablo se ve en la necesidad de hacer esta corrección y de decirles que lo estaban haciendo de una forma incorrecta. Era el pan sin levadura y el jugo de la vid, como lo menciona en el libro de Mateos. Pero también menciona la escritura el partimiento del pan, otro nombre con el que se le atribuía la Santa Cena. El partimiento del pan es una expresión, partir el pan, que fue empleada por los primeros cristianos para describir un ambiente de compañerismo, fraternidad y comunión entre el pueblo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42 y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 y capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 16, que dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, sino uno solo el pan. Nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, el partimiento del pan como principal, de alguna manera quiero mencionar que este es el segundo nombre que se le atribuye a la Santa Cena del Señor, pero tenía como uno de sus principales objetivos la fraternidad, la comunión, el compañerismo entre los hermanos. Y cuando nosotros miramos a la Santa Cena, esto es lo que el Señor quería que fuera de este proceso, de este momento tan especial como la Santa Cena. Un momento de compañerismo, un momento de fraternidad, un momento de comunión entre los unos y los otros, pero sobre todo por lo que se estaba llevando a cabo en este momento, el partir el pan y tomar el vino. El cuerpo de Cristo y la sangre del Cordero. Hermanos, no merecíamos este derecho y sin embargo el Señor viene, da su vida en la cruz por nosotros y ahora lo recibimos por gracia. Y el Señor nos pide que hagamos esto y cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Con la finalidad de que nosotros tengamos un momento de comunión, un momento de gozo, de alegría por lo que significa para nosotros el partimiento del pan y el vino. Es un acto solemne que para nosotros debe de reflejar alegría y gozo. En este nombre hace énfasis en la coinomía, que es posible por la identidad que tenemos al aceptar su gracia y ser lavados con la sangre del Cordero. En la cultura judía, sentarse a la mesa es señal de compañerismo y de una relación comprometida. Y si usted recuerda, el Señor se sienta a la mesa junto a sus discípulos y parten el pan y toman el vino. Un compañerismo, una relación íntima, y es lo que el Señor desea con nosotros. Cuando usted y yo participemos de la Santa Cena, es un acto solemne, un acto de relación entre Él y nosotros. Reconocemos, pero también deseamos con ansia el momento en el que este acto se lleve en las bodas del Cordero, y lo deseamos con mucho gozo. En el libro de Corintios viene una corona y se menciona acerca de una corona que es para todos aquellos que esperan con ansia el retorno de nuestro Señor. Y yo creo que usted y yo debemos de esperar con ansias el retorno de nuestro Señor, ser arrebatados como la iglesia. La comunión es el tercer nombre que recibe. En el sentido neotestamentario de esta palabra es evidente, ya que la exhortación al participar de la santa institución ha de ser con el corazón y honrando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Hermanos, es para nosotros la comunión entre los unos y los otros importante. Ahorita vamos a tocar un punto importante dentro de este tema, porque cuando usted y yo llevamos en nuestra iglesia la participación del pan de la Santa Cena, usted y yo debemos de hacerlo de una manera en plena comunión, no solo con nuestros hermanos, sino con nuestro Creador. Nuestro corazón debe ser limpio, y ahorita vamos a ver un poco más detallado acerca de esto. De igual forma, se espera que la relación con el Señor esté en perfecta armonía, ya que de esa manera se experimentará la comunión de Cristo al ocupar un lugar en su mesa. Examinar nuestra relación con el prójimo y con Dios ha de ser nuestra obligación cada vez que seamos invitados a esta fiesta gloriosa. Examinar nuestro corazón y darnos cuenta si estamos en verdad siendo merecedores de este acto tan solemne, si en verdad nosotros podemos decir, yo estoy bien, no hay nada que pueda venir y ser reprochado hacia mí, que Satanás puede usar para avergonzarme, o que Satanás pueda venir y decirme, tú haces esto, tú haces aquello, porque mi corazón está agradecido y tengo una completa comunión con Dios, con lo que Él hizo conmigo. Y no es que mereciéramos esto, sino que el Señor por su gracia nos hace partícipes de la Santa Cena.
La Eucaristía es el último nombre que se refiere a la Santa Cena. Y esta palabra Eucaristía es un término griego que significa acción de gracias y se usa como nombre para referirse a la Santa Cena, la cual se daba como una práctica judía en todas las comidas, ya que cada una de ellas tenía un significado religioso. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, dice lo siguiente: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para nosotros, la muerte y la resurrección del Señor es muy importante para nosotros. Servimos a nuestro Dios, un Dios real, no es un Dios de madera como muchos a lo mejor en la iglesia secular o en la iglesia católico romana lo siguen, pero nosotros servimos al Señor porque es un Dios real. Nosotros, en verdad, nuestro Dios es un Dios de respuesta. Y para nosotros es motivo de acción de gracias el poder formar parte de esta Santa Cena, porque al momento que lo hacemos nosotros estamos glorificando al Señor, nosotros estamos exaltando a nuestro Dios. Cuando nosotros formamos parte de este momento tan especial, nosotros estamos reconociendo lo que Dios hizo en la cruz y estamos reconociendo que lo recibimos por gracia y que tenemos un lugar en la vida eterna por gracia. No lo merecíamos, correcto está, pero el Señor vino a dar su vida en la cruz por nosotros, en rescate de muchos. Y yo creo que ahora que tenemos esta oportunidad, es responsabilidad de nosotros, cada vez que formemos parte de la Santa Cena, hacerlo con pleno conocimiento, en comunión, y de que nuestro corazón está limpio. Ahorita vamos a ver algunos resultados o algunas consecuencias que pueden ocurrir en nuestra vida a causa de tomar la Santa Cena, no siendo merecedores de ella. El significado de la Santa Cena es el siguiente. La Pascua era una celebración importante para los judíos, pues con ella recordaban el día glorioso de cuando Dios los liberó de la esclavitud, en el que habían vivido en Egipto durante más de 430 años. Los elementos de la Pascua son dos: el cordero y las hierbas amargas. La sangre del cordero pascual, protegido de la muerte de los judíos, protegió a la muerte de los judíos, y la sangre de Cristo nos ha librado del pecado y de la condenación a ti y a mí. Su sangre vertida en la cruz nos dio la oportunidad de poder vivir una eternidad con Él. En la cruz nosotros ya no tenemos que celebrar la Pascua, pero nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor. Nosotros celebramos que Él resucitó para darnos vida eterna a nosotros. No tenemos que hacerlo porque Cristo ya es nuestra Pascua para nosotros. Para nosotros Cristo es nuestra liberación. Hermanos, nosotros estábamos atados en delitos, en pecados, teníamos ataduras, en nuestro corazón había maldad, había pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios a causa de ese pecado. Pero el Señor viene y da su vida en la cruz en rescate por muchos, para que nosotros ahora podamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos y podemos ser salvos confesando con nuestra boca que Él es el Señor. Y ahora nuestra Pascua viene a hacer esto: la resurrección del Señor en nuestra vida, la oportunidad de vivir eternamente con Él y adorándole, exaltándole. Para nosotros esto es un motivo de bendición porque Jesús viene a ser nuestra Pascua. Nos recuerda la muerte de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Debe de ser un motivo de anunciar, un motivo de presentar no solamente a los hermanos en plena comunión, sino a aquellos que llegan por primera vez a nuestra iglesia y nos ven que estamos siendo partícipes de este momento. Ellos deben de decir que es esto que se está celebrando hoy. Yo quiero formar parte de este momento. Y entonces esto servirá para que en nuestra congregación nosotros podamos compartir el mensaje de la salvación y que más sean alcanzados y se sumen a esta celebración. Una celebración de libertad como el Señor quería que se festejara. Una celebración de gozo, de armonía, de unidad, pero en su verdadero simbolismo, que es la libertad que el Señor nos ha dado. La iglesia ha de conmemorar esta celebración no olvidando que tiene tal privilegio y bendición por medio de la muerte de aquel que se ofreció voluntariamente para salvar al perdido. No éramos dignos, pero Cristo nos hizo dignos al llevar sobre sí el castigo de todos nosotros, queridos hermanos.
nos recuerda un nuevo pacto. La Santa Cena del Señor a ti y a mí también nos recuerda un nuevo pacto. Dice la Escritura en Corintios capítulo 11 versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, refiriéndose a la provisión de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. La Cena del Señor es un recordatorio de la manifestación de su amor al tomar la iniciativa de perdonar nuestros pecados. Mateo capítulo 26 versículo 28. Él toma la iniciativa de dar su vida, toma la iniciativa de venir a morir en la cruz por nosotros, nos salva del pecado, nos da la vida eterna como un regalo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir eternamente agradecidos con nuestro Señor. Nos recuerda la promesa de su venida también, hermanos, una parte muy importante en esto. Y como mencionaba al principio, tú y yo, que nos recuerda la promesa de su venida, el retorno por su iglesia, para nosotros, los que esperamos gozosos ese momento, hay un galardón muy importante, hay una bendición en esperar gozosos el retorno del Señor por su iglesia. La Santa Cena anuncia y recordamos que viene a buscar a los suyos para llevarlos a un lugar que tiene preparado según su promesa en Corintios capítulo 11, en Mateos capítulo 26. Esta verdad alienta el corazón del creyente y produce en él una actitud de estar vigilantes y preparados en todo tiempo ante tal acontecimiento. Esto nos motiva a estar usted y yo preparados, a ser como las vírgenes sensatas. Me llama mucho la atención esta parte por la anécdota de la parábola de las vírgenes, porque cuando menciona la parábola de las vírgenes, lo menciona que eran 10, 5 eran insensatas y 5 prudentes. Pero no dice que 5 llevaban aceite y 5 no llevaban aceite. La Escritura menciona que las 10 llevaban aceite. Las 10 iban preparadas, solo que a 5 les faltó. No tuvieron el suficiente aceite para poder esperar toda la velada de la noche. Y cuando el Señor llegó, cuando el novio llegó, solo 5 estaban listas, porque tuvieron aceite suficiente en sus lámparas. Pudieron velar toda la noche, y esto es lo que nos motiva. La Santa Cena del Señor nos insta a estar preparados siempre. No solo prepararnos cada vez que nuestra iglesia se va a presentar Santa Cena, sino constantemente nosotros en plena comunión, estar buscando del Señor en nuestros corazones y siempre estar listos para el momento en el que, Señor, usted y yo seamos arrebatados. Las vírgenes y sensatas llega un momento en que le piden aceite a las que tenían, pero las prudentes dicen, si les damos a ustedes, nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Este tiempo es un tiempo en el que tú y yo tenemos que estar tomados firmemente de la mano del Señor, buscando cada día su presencia para poder estar listos en el momento en el que venga por nosotros. De alguna manera podemos decir que este sacramento es un ensayo de lo que será el día glorioso en el que todos los santos estén reunidos en las bodas de Cristo con su iglesia. Qué hermoso será contemplar al Señor aquel día en el que su promesa será una realidad. Entonces hay una parte importante en esto, porque necesitamos saber quiénes son los que pueden participar de la Santa Cena del Señor. Y bueno, ¿quiénes son los que pueden participar? El creyente que es nacido de nuevo. Cuando los judíos celebraban la Pascua, era prohibido que los extranjeros participaran de ella. Y cuando Cristo instituyó la Santa Cena, la celebró solo con sus discípulos. El apóstol Pablo habla del sacramento y hace un llamado a tomarla dignamente. Entonces, el que es nacido de nuevo, el que la toma dignamente, y también el que lo hace con plena certidumbre de estar bien con los demás hermanos en la fe. Yo no puedo participar de ella si en mi corazón existe algo contra algún hermano, si no estoy en plena comunión con algún compañero de mi iglesia, del grupo de alabanza, o no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. Mi espíritu no es correcto para tomarla, no estoy preparado para hacerlo. Entonces, el que es nacido de nuevo, el que la toma dignamente y con plena certidumbre de que está bien con los demás hermanos en la fe, y por ello la Santa Cena solo pueden participar aquellos creyentes que ya han sido bautizados. Entonces vemos tres personas o 3 puntos importantes para poder definir quiénes son los que pueden participar de la Santa Cena del Señor. ¿Cómo se debe de participar de la Santa Cena del Señor? Antes de participar de la Santa Cena del Señor se requiere examinarnos, queridos hermanos, para distinguir si estamos viviendo una vida que cumpla con la expectativa bíblica.
Debemos examinarnos y saber nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, si estamos viviendo conforme a los lineamientos bíblicos, si nuestra vida en verdad está lista para participar de ello. Hay que examinar si hay raíces de amargura en nuestros corazones en contra de algún hermano. Se demandará estar dispuesto a pedir perdón aun cuando tú no hayas sido el que fue o el que hizo la ofensa. No se requiere perfección, sino una actitud sincera y de anhelo de agradar al Señor cada día y esperar su pronta venida. El arrepentimiento es la actitud que se espera en el creyente cuando éste se da cuenta de su pecado. El arrepentimiento, que es un cambio de rumbo. No siento un remordimiento, eso no es arrepentimiento. No sentir remordimiento porque probablemente después lo vuelva a hacer. El arrepentimiento es aquel cambio de rumbo. Yo voy hacia aquel lado y de repente me doy cuenta que estoy cometiendo pecado y cambio de rumbo y voy hacia el lugar donde debo de ir, porque es el lineamiento que me marca la Escritura. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios que han muerto, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Y esto es a causa de aquellos que tomaron con ligereza este acto solemne de la Santa Cena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Entonces es importante considerar que para formar parte de la Santa Cena consideremos los 3 puntos importantes que mencionábamos anteriormente, pero sobre todo que nuestra vida esté en plena comunión con nuestro Creador. Como conclusión, queridos hermanos, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Qué privilegiados somos los hijos de Dios, que ya en la mesa del Señor ocupamos un lugar tan especial. Concedamos al Señor su gracia y ser tenidos por dignos en aquel encuentro maravilloso cuando llegue el día prometido en el que su esposa y su amado se encuentren para no separarse nunca más. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. El deseo de mi corazón es que tú y yo podamos entender que la Santa Cena del Señor, cuando el Señor la estipuló con sus discípulos, era que estuviéramos congregados en unidad, unánimes, y que la celebráramos con gozo y con alegría. Ya no tenemos que celebrar la Pascua, celebramos la Santa Cena del Señor porque para nosotros significa liberación. Hermanos, hemos sido llamados a libertad y a predicar su evangelio y a traer de las tinieblas a la luz a todos aquellos que están perdidos. Nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Le invito para que siga estudiando la Escritura, que se siga preparando y que sea de bendición cada una de estas enseñanzas para su corazón. Que el Señor le bendiga con todo mi corazón. Dios les bendiga.